Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles y la intención, el anhelo es conocer un poco más de su palabra a través de este maravilloso libro escrito por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hoy estaremos revisando la primera parte del capítulo 18 y nos vamos a centrar en los versículos del 1 al 3, en donde en este capítulo dice que Pablo va a la ciudad de Corinto, que ahí se refleja precisamente el final del segundo viaje misionero y el inicio del tercero. Entonces, Pablo al salir de Atenas, va precisamente a esta ciudad llamado Corinto. Y decía que en estos versículos del 1 al 3, Pablo llega a este lugar y conoce a Aquila y Priscila, uno de los acontecimientos maravillosos o la experiencia que pasa Pablo en este lugar con estas personas que le ayudaron mucho. Y al ir a Corinto, que es precisamente en una ciudad importante del Imperio Romano, en una importante también encrucijada de comercio y viajes. Este lugar era conocida como una ciudad por su hedonismo e inmoralidad. Lamentablemente, esta ciudad estaba manifestada por la libertad o el libertinaje que ellos tenían, y recordando, ¿no es cierto?, que el hedoísmo era una práctica de el placer o a través de el placer encontrar la felicidad. Entonces vemos desde luego que en este lugar, ¿no es cierto?, no era nada bueno, nada recomendable. Sin embargo, con la visión, el poder y la dirección del Espíritu Santo, Pablo decide quedarse en ese lugar. Entonces Pablo, decíamos, ¿no es cierto?, que al conocer a esta pareja, puede también encontrar grandes amigos. En los tiempos de Pablo, esta ciudad llamada Corinto ya era una ciudad antigua y ya tenía mucha experiencia, sobre todo en el comercio, porque en este lugar existían dos puertos y había sido durante mucho tiempo un rival de su vecino del norte, Atenas. Corinto entonces era una ciudad con una notable y mala reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual. Tal es así que al griego clásico, al actuar mal, se lo mencionaba o se lo comparaba con un Corinto, que significaba practicar la fornicación. Y es más, una de las acompañantes que tenía, si era de este lugar, significaba una prostituta. Imagínense entonces la reputación que tanto los hombres como las mujeres tenían procedentes de este lugar. Esta inmoralidad sexual era permitida por el popular culto a Afrodita, o también conocida como Venus, que era la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Entonces aquí usted puede imaginarse a dónde llegó Pablo. Y por eso decía, dirigido únicamente por el Espíritu Santo, él decidió quedarse allí para hacer un trabajo extremadamente arduo y difícil, pero Pablo quería que mucha gente conociera de la palabra de Dios. Es significativo que fue de esta ciudad que Pablo escribió su carta a los romanos. ¿Por qué?
al ver tanta promiscuidad, al ver tanto libertinaje, Pablo describe de la corrupción de los gentiles en esa carta romana, así también un espejo de lo que él encontró en Corinto. ¿Qué queremos decir con esto? Que lamentablemente también en Roma existía, ¿no es cierto?, este libertinaje, pero al ver lo que sucedía en Corinto, él se manifiesta sobre todo allí en el primer capítulo de la carta a los romanos, los versículos 22 al 23, en donde declara una de las frases, lo vamos a leer, dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces, la situación era en que ellos no querían escuchar. La situación era extremadamente difícil. Que es así que Dios decide dejarles en libertad y que ellos hagan lo que ellos quieren, porque no escuchaban. Sin embargo, decíamos, ¿no es cierto? Pablo sabía que como había personas de todo el imperio que pasaban por Corinto, una iglesia fuerte allí podía tocar vidas en todo el imperio. Mire la visión que Dios puso en Pablo. Él sabía que Corinto sería una ciudad difícil, extremadamente difícil, diría yo. Pero no solo eso, sino que adicional a esto, solo estaba interesado en plantar iglesias. Donde creía que era fácil, no. Él sabía que donde había dificultad, allí también él podía hacerlo para rescatar a muchas personas que, por cierto, estaban muy perdidas. Y dice la palabra de Dios, y halló a un judío llamado Aquila, con Priscila su mujer, fue a ellos. ¿Qué es lo que sucede? La situación que aquí está dándose se sobreentiende, aunque no se dice claramente que Aquila y Priscila eran cristianos en ese momento. Pero es posible que Pablo los guió a ambos a Jesús mientras trabajaban juntos haciendo tiendas. Aquellos que trabajan con piel, ¿qué es lo que sucede? Que de una u otra manera, ¿no es cierto?, Pablo necesitaba un oficio para mantenerse y encuentra allí a esta pareja que realizaban este trabajo. Dice, este inició una de las amistades importantes del Nuevo Testamento, en donde Pablo, tanto con Aquila y su esposa Priscila, ¿no es cierto?, tienen esa maravillosa amistad. Pablo los llamó mis colaboradores que expusieron sus vidas por mí. Esto lo declara allá en la carta a los romanos en el capítulo 16, versículos 3 al 4, ¿no es cierto?, en donde definitivamente fue una ayuda maravillosa de esta pareja, de este matrimonio. Entonces, aquí para aclarar un poco, Priscila es un diminutivo de Prisca, la cual es una de las grandes familias de Roma. Ella probablemente estaba relacionada con esta familia de alguna manera. Este es un comentario de Hughes. En la mitad de las veces que se menciona este matrimonio del Nuevo Testamento, es algo notable que el nombre de Priscila está escrito primero, lo cual se dice que es inusual, pero entonces se entiende también que la influencia de esta mujer era muy grande. Podemos ver también que el oficio de ellos era hacer tiendas. Para Pablo, el hacer tiendas era una parte importante de su ministerio. A pesar de reconocer su derecho a ser apoyado económicamente por aquellos a quienes ministraba, a quienes servía, relata también esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 14, en donde dice que el obrero
debe vivir, ¿no es cierto?, del evangelio, pero él voluntariamente, él lo quiso hacer, se mantuvo en su trabajo de misionero y predicador para que nadie pudiera acusarlo de buscar convertidos solo para que lo puedan enriquecer o mantener. También nosotros podemos ver allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, más adelante los versículos 15 al 18, en donde explica claramente esta situación. Pero vemos también algo interesante. En el movimiento misionero moderno, la gente llama a cualquier trabajo que un misionero hace para mantenerse a sí mismo en el campo misionero. Entonces, aquí en este caso de Pablo, él hacía tiendas. En el judaísmo, en ese entonces, no se consideraba apropiado que un escriba o un rabino recibiera pago por su enseñanza, por lo que muchos de ellos practicaban un oficio, además de su estudio y enseñanza de la ley. Este también es un comentario de Bruce. Vemos aquí entonces, ¿no es cierto?, que la pasión, el deseo, el anhelo de predicar la palabra no era precisamente por tratar de beneficiarse económicamente. Al contrario, lo hacían con amor y ellos se sustentaban. Cosa que en la actualidad, en muchas ocasiones también podemos ver eso, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de que el obrero siempre viva, aun cuando la palabra de Dios lo declara, ¿no es cierto? Que uno tiene que vivir de su trabajo. Sin embargo, aquí vemos que, ¿no es cierto?, Pablo buscaba el medio para sustentarse. Por cuanto Claudio había mandado de todos los judíos que saliesen de Roma, y es por eso que aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, que tanto Aquila y Priscila, ellos también salieron de Roma. ¿Por qué? El historiador romano Cayo Suetonio escribió que Claudio desterró a los judíos de Roma. ¿Por qué? Porque provocaban alborotos continuamente e instigación de Cresto. Mire, aquí en este historiador utiliza este nombre Cresto, que ha habido muchos intentos de explicar quién era Cresto, pero una solución probable es que Suetonio se refirió a Jesucristo, pero escribiendo unos 70 años después de los eventos. Entonces, probablemente aquí él utiliza este nombre, dice, tenía el nombre algo confuso, entonces parece que la expulsión tuvo que ver con disensión y desorden dentro de la comunidad judía de Roma. Es por eso que se encontraban Aquila y Priscila en esta ciudad de Corinto, como resultado de la introducción entonces al cristianismo en una de las sinagogas de esta ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Que de una u otra manera estaba creciendo el cristianismo en Roma, y esto no permitió Claudio y los desterró. Hasta aquí nosotros podemos ver exactamente, ¿no es cierto?, qué es lo que en realidad se produjo, qué es lo que se estaba dando, tanto en esta ciudad, como decíamos anteriormente, tan difícil para predicar la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo, al encontrarse con esta pareja, fue ayudado y no desistió. Decíamos que no solamente en los lugares donde había facilidad de predicar la palabra, él iba a fundar las iglesias. No, al contrario, en este lugar en donde existía tanto libertinaje y sobre todo la inmoralidad sexual, Pablo consideró que es el lugar apropiado para predicar la palabra y poder salvar más almas. También se mencionaba, ¿no es cierto?, que era un lugar extremadamente
comercial. Por lo tanto, había demasiada afluencia de personas de todo el imperio. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta ocasión.